Me llamo Ana Nikitina, yo soy diseñadora, pintora y soy profesora de la Cátedra de Diseño de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Esta conferencia de hoy está dedicada a Vasily Kandinsky, pintor ruso, abstraccionista. Ahora voy a poner la presentación. Bien, Vasily Kandinsky, la vida como puntos y líneas en una superficie. El objetivo de mi ponencia o mi conferencia no consiste en hacer mm, un repaso lleno con todos los detalles de la vida y la obra de Vasily Kandinsky, porque tiene varios periodos, tiene varios inventos teóricos, pedagógicos. Es un gigante de su época y de la pintura. Ustedes seguramente saben quién es Kandinsky, han visto sus obras, han visitado sus exposiciones. Yo quisiera fijar su atención a unos momentos, a unos puntos de su vida que luego formaban líneas y quizás llevaban a nuevos conceptos de su obra. Y me gustaría mostrarles cómo se convirtió en un pintor abstracto, cómo se convirtió de un abogado, jurista, en pintor, cómo evolucionaban sus ideas y cómo pudo vivir, pudo pasar todas las dificultades con éxito y qué cualidades de su carácter le ayudaron y cómo se reflejó en su obra. Y voy a empezar por su familia. El padre de Kandinsky y en general la familia por la línea paterna viene de Transbaikalia, de la zona detrás del lago Baikal de Siberia. Es una familia de Siberia de oeste y hubo una historia de que hubo un conflicto y los desterraron a la zona de Baikal. Y la bisabuela de Kandinsky era una princesa Mansi del Principado Kondinskoe. ¿Quiénes son los Mansi? Es una etnia autóctona de Siberia y después de que Siberia fue anexa a Rusia, ellos se convirtieron en súbditos del zar ruso. Me gustaría mostrarles cómo son y mostrar también qué clima es en esta zona. Miren el mapa, aquí está Moscú y aquí a la izquierda está el río Kunda. Aquí está la ciudad de Tobolsk, Hanty-Mansisk, todo está verde. Es verde porque es taiga, no hay más ciudades. Hay mucho espacio de taiga. El clima es muy continental. Esto quiere decir que 7 meses en el año tiene una capa de nieve muy gruesa, 1 metro, por ejemplo, y luego un verano corto y también bastante frío. Y el carácter de esta gente no podía ser débil. Y cuando lees sobre las expediciones de Yermak, lees muchas veces que los casacos no sobrevivían en el invierno sibérico y morían. Y los habitantes autóctonos sí se adaptaron y su carácter se forjó en estas condiciones tan duras. Y yo creo que en Vasily Kandinsky también había esta fuerza de carácter genética. Algunos amigos suyos lo llamaban un zarevich mongolio.
Y su madre provenía de los alemanes bálticos y Kandinsky desde pequeño hablaba alemán. Cuando él tenía 5 años, su madre dejó la familia, ella formó una nueva familia y la hermana de su madre lo crió y el padre, claro, también. El padre era mercader de primera categoría y en aquel momento la familia se hubo mudado de Moscú a Odessa y fue en Odessa donde Kandinsky empezó su educación sistemática. Él empezó a estudiar en una escuela y también a aprender a pintar. Y su primer recuerdo relacionado con los colores es de su infancia. Y hay que decir que las primeras pinturas de óleo, él siendo adolescente se compró con su propio dinero. Y además él conservaba su carácter, digamos, práctico. Él sabía organizar eventos, si se puede decir así. Bueno, su padre era mercader y además un mercader de primera categoría, muy exitoso y tenía una posición bastante importante en la Rusia de aquel entonces. Ser mercader incluso de tercera categoría no era tan fácil y él era de la primera. Y esto también influyó en el futuro pintor. Otro punto que me gustaría marcar, pero antes les contaré una pequeña historia. El bisabuelo de Kandinsky fue exiliado a una prisión por haber robado una iglesia. Pero allí en la prisión, él organizó su pequeño negocio y ingresó en la Unión de Mercaderes. Pero el apellido primero se escribía con la O, Kondinsky, porque viene del río Konda. La verdad es que la etimología de esta palabra es un poco turbia, pero una de las versiones dice que es una palabra siberia. ah, y en una de las lenguas siberianas, con D quiere decir largo. Y otra versión dice que conda quiere decir un pino que crece en un lugar seco. Bien, pues uno de los bisabuelos de Kandinsky fue a vivir a Moscú, entonces el abuelo, el padre vivían en Moscú. Bien, entonces el segundo punto. Mi conferencia va a ser fragmentada porque he escogido esta forma, los puntos. Miren, por favor, a este personaje. Incluso siendo niño, está muy bien vestido. Es la foto de su época de la escuela Anton Ashbe en Odessa. Kandinsky era muy disciplinado. Era un pedante alemán. Siempre seguía su horario y era muy preciso, muy claro. Y quizás justamente esto lo impulsó a ingresar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Moscú. Hay una opinión que dice que el padre insistió en que estudiara derecho y él no pudo ponerle nada a su padre, pero en realidad en sus propias memorias, Kandinsky nos propone otra versión. Él dice que su padre, que también se llamaba Vasily, siempre le concedía todo, lo trataba como un amigo y siempre lo apoyaba en sus decisiones y nunca aplicaba violencia. De todas formas, 10 años de su vida,
él pasó en la Universidad de Moscú, en la Facultad de Derecho. Y puede que esta base luego influya en Kandinsky como pintor. Esta foto es de Odessa. Es la primera ciudad de su vida consciente. El, ah, el padre era mercader que vendía té. Antes la familia vivía en Moscú, pero cuando era pequeño se mudó a Odessa y volvió a Moscú solo para ingresar en la universidad. Es uno de los edificios de la Universidad Estatal de Moscú. Todavía no estaban los famosos edificios con torres de la época de Stalin. Eh, y a la derecha, en la foto, vemos un mosaico que está hecho según los esbozos de Kandinsky, que es uno de los patios de la Facultad de Economía de la Universidad de Moscú. El curso que estudiaba Kandinsky era de la Facultad de Derecho, se llamaba el curso de la economía política, pero luego se convirtió en base de una nueva Facultad de Economía. Ahora este curso se imparte en la Facultad de Economía y no en la de Derecho. Y seguramente todo este periodo, cuando él se dedicó a la ciencia, a la economía, influyó mucho en sus hábitos, en alinear bien sus pensamientos, en organizarse. Kandinsky escribió 3 libros. Aquí ven dos trabajos más importantes. El punto y la línea en una superficie y sobre lo espiritual en el arte. Punto y línea es como la Biblia para un pintor porque es base para trabajar con la composición. Y él realmente tenía una base científica para esto. Yo cuando contaba sobre Malevich, también mencioné que él creía que escribía tratados científicos, pero más bien eran ensayos. No contienen recomendaciones prácticas para un diseñador. Hablo de Malevich, ¿no? Y mientras tanto, los trabajos de Kandinsky son mucho mejor organizados, mucho más precisos. La tercera línea, yo quisiera mostrarles cómo Kandinsky se convirtió de un jurista en un pintor. Pero antes vuelvo por un momento a la Universidad de Moscú. Kandinsky luego recordaba sus años de los estudios en la Universidad de Moscú y con mucha ternura recordaba a sus profesores. Ah, por ejemplo, al profesor Filipov, que les contó sobre el principio de mirar a la persona, a la imagen. Esto se usaba también en la jurisprudencia. No solo pensar en lo que hizo una persona procesada, por ejemplo, sino mirar dentro de su alma cómo es esta persona. Incluso estudiando para ser jurista, él tenía estos impulsos muy cercanos al arte. También Kandinsky recuerda que estudiaba muy bien, pero una asignatura no se le daba bien, es el derecho romano, porque primero le atrajo por su belleza, por su precisión, pero luego a su alma rusa empezó a faltarle algo y
la formalidad le pesaba. Así que podemos decir que él tenía um, una línea espiritual y curiosamente él no tenía ninguna contradicción interior. El interés por la jurisprudencia, por todo lo organizado y su carácter fuerte, fervoroso, que venía del pueblo de Mansi. Y también durante su época de estudiante hubo un momento que le influyó mucho a Kandinsky. Él participó en una expedición científica a la zona donde viven los Komi sirianos, una etnia siberiana también. Y justamente esta expedición, que duró 2 años, le influyó mucho y fue clave para formar su visión del mundo, incluso en su camino hacia el abstraccionismo. Pero mientras tanto, él escribe una tesis brillante y se quedó en la Universidad de Moscú y le propusieron el puesto de un profesor catedrático en Tartu. Ah, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no se hizo profesor catedrático, sino pintor? En aquel momento, Vasily Kandinsky tenía 30 años. Ya estaba casado, tenía familia y a pesar de todo, él se niega al puesto de catedrático en Tartu y se va a Múnich para aprender pintura. Anna Chemakina, su primera mujer, quizás no estaba encantada de su decisión, pero tampoco estaba en contra. Se van a Múnich y Kandinsky ingresa en la escuela de Anton Ashbe. Miren a estos tres hombres vestidos como dandies. Yo creo que los jóvenes modernos, bohemios, podrían envidiarles. Son alumnos de la escuela de Anton Ashbe. Vasily Kandinsky se queda a la manera alemana muy bien organizado, pero vemos que está súper bien vestido como un dandy. Entonces, ¿qué le influyó? ¿Por qué un jurista se niega a un puesto prestigioso y decide convertirse en pintor? Hubo 3 momentos clave. Él mismo los recuerda. El primer momento está relacionado con el cuadro de Claude Monet, un pajar, un almiar bajo el sol. Él lo vio en la exposición y incluso le atrajo mucho la atención, pero incluso tuvo que buscar en el catálogo el nombre de este cuadro. Lo encantó cada pincelada, cada punto. No solo lo encantó, fue algo más. Él se dio cuenta de que se fija en las manchas, en las pinceladas, que no le importaba si era un almiar o un pajar, ah, el objeto mismo no atraía su atención. Ah, lo atraía todo el cuadro y cada punto en ese cuadro. Y él comparó esta percepción con la música. La música es muy abstracta y la música también tiene composición. Y este vínculo
y el paralelismo en la percepción de la música y la pintura fue muy importante para él. Otra impresión, otro punto que le influyó fue el recuerdo, mejor dicho, de la ópera de Richard Wagner, Lohengrin. Él dice que Lohengrin para él era la encarnación de su Moscú de cuento de hadas. ¿Qué es su Moscú de cuento de hadas? Es una impresión que le trastornó. Una de las impresiones estaba relacionada justamente con Moscú. Ah, él describe Moscú de tal manera. El sol convierte a Moscú en en uno entero. Esta hora es solo la culminación que hace sonar a Moscú como el fortísimo de una orquesta. Y él, cuando escuchaba la ópera de Wagner, él vivió a través de los sonidos la misma impresión que él veía a la hora del crepúsculo, del ocaso en Moscú. Y esta capacidad de vivir los sonidos como color lo tenía durante toda su vida. Y otra impresión, otro punto que le influyó fue la noticia, el descubrimiento de la descomposición del átomo. Seguramente se trataba de la radiación y de lo que descubrió Thomson, que el átomo era divisible. Entonces él se dio cuenta de que toda la imagen científica le pareció falsa. Todo lo que pensaba que era absolutamente inamovible ya podía ser dudoso. Y entonces él toma la decisión de dejarlo todo y hacerse pintor. Ingresa en la escuela de Anton Ashbe en Múnich, pero muy pronto empieza a aburrirse. La verdad es que esta escuela era un lugar interesante. Allí estudiaban muchos pintores que luego se hicieron famosos, muchos rusos entre ellos, Gravard, Dobujinsky, Petrov Vodkin, Burliuk. Y en Rusia muchos pintores se aconsejaban entre sí ir a Múnich para aprender en la escuela, estudiar en la escuela de Ashbe. Pero, ¿qué es lo que decepcionó un poco a Kandinsky? Es que Ashbe era un pintor, un gráfico muy bueno. Y él estaba muy aficionado a la forma real. Le gustaba dibujar. Y Kandinsky empezó a aburrirse, a faltar a las clases y un año después él ingresa en la Academia de Múnich en la clase de Franz Stück. Stuck era un perfecto pintor y dibujante, pero su paleta es bastante contenida, un poco oscura, y el temperamento, el colorido de Kandinsky no pegaba con él. Entonces él le aconsejó a Kandinsky dibujar con blanco y negro. Kandinsky obedeció, aunque quizás no le gustara mucho el consejo. Él obedeció e hizo bien, porque esto lo formó como gráfico. Mientras estudió con Stuck, él supo apreciar la belleza de una mancha negra en un fondo blanco y luego esto influyó en su pintura, porque su pintura siempre es muy gráfica.
Es difícil decir, ¿es pintura o es gráfica? Porque está basada en color y en forma, ¿no? Y otra línea muy importante es el giro de lo objetivo a lo abstracto. Vamos a volver a su expedición a la región siberiana donde viven los comisirianos. Es una etnia que, igual que los mansis, pertenecen al grupo fino-ugrio. Es el norte de la región de Vologda y a Kandinsky le impresionaron mucho los ornamentos de esta etnia. El norte ruso no solo le influyó, le cambió la visión de lo artístico. Él copiaba muchos ornamentos y decía que había tantos detalles que el mismo objeto disolvía en los detalles. Es lo que me parece muy importante, porque él luego pasó varios años pensando cómo invitar al espectador a su cuadro para que él se girara dentro del cuadro. Igual que pasa con los ornamentos de los cirianos. Así que esta interacción con el cuadro y esta visión nació allí. Hay que decir que Kandinsky se convirtió muy pronto de un alumno a un profesor y ellos fundaron una escuela de pintura privada llamada Falange. Y una de las alumnas era Gabriela Münter, su amiga y su pareja para 10 años. Kandinsky era guapo, carismático, inteligente, fino y la mayoría de las estudiantes eran chicas y muchas estaban enamoradas de él. Gabriela Münter dentro de poco recibe una herencia y compra una casa en Murnau, es un pequeño pueblo en Baviera, y ellos se van a vivir allí y con mucho gusto viven en el pueblo, se dedican al jardín, pintan al aire libre y es uno de los periodos más productivos de su vida. Reciben a los amigos de la escuela de HP, a Mariana Veriovkina y Alexei Yavlensky, sus amigos, y trabajan también con ellos. Los cuatro pasan mucho tiempo juntos. Y en este periodo, a Kandinsky, pero miren los trabajos de Alexei Yavlensky. El fauvismo. El fauvismo influye mucho en Kandinsky y en todo el grupo. Ellos prueban este estilo y es el momento cuando Kandinsky empieza a percibir de otra manera la superficie y entiende que el argumento no es lo principal en un cuadro. Y Mariana Veriovkina, que también es una figura importante, una mujer carismática. Yavlensky y ella eran alumnos de Ilya Repin, a propósito. Pues Mariana organiza un grupo que se llama Nueva Unión de los Pintores de Múnich y el presidente es Kandinsky. Pero en esta unión hay muchos otros pintores, Picasso, Burluc, Franz Marc y otros. Quizás no pertenecen al grupo formalmente, pero juntos organizan exposiciones. Estos son los paisajes de Kandinsky de aquel momento. Él
La esencia del fauvismo consiste en que las pinturas no se mezclan en la paleta, sino que son colores puros que se aplican al lienzo por pequeñas manchas y por combinaciones de colores, da la impresión de colores más complejos. O también pueden cambiar el color de lo que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, un cielo rojo o una cara naranja. Así que se sentían mucho más libres. Son trabajos de Alexei Yavlensky. Es muy importante este periodo porque se puede ver cómo poco a poco sus trabajos se van haciendo más abstractos. Por ejemplo, un esbozo de una esclusa, 1901, un trabajo quizás impresionista, más bien académica. Otro trabajo, Monte Azul, 1908-1909. Ya vemos colores mucho más vistosos y la superficie se hace más vibrante. Y parece que un paso más y ya se convierte en manchas. Ah, y vemos el tercer trabajo, por lástima, se me ha quitado el año, pero es un trabajo tardío. Aquí vemos un argumento, pero es ya otra historia. Es bello aparte del argumento. ¿Cómo entonces fue esta transición del objeto a lo abstracto? En Murnau, durante todo el periodo, vemos que los objetos van perdiendo su actualidad. Este cuadro se llama Vaca, es de 1910, y vemos que la vaca no le interesaba mucho al pintor, ni como animal, ni como objeto. Le interesa el ritmo, la tonalidad, el color, el balance de las manchas, el tamaño de las manchas, si el color es frío o cálido. Y por fin él llega al abstraccionismo del todo. Yo he girado este cuadro con intención. Kandinsky recordaba, eran un crepúsculo. Yo volví a casa distraído pensando en mi trabajo, pero de repente yo vi un cuadro absolutamente bello. Yo me acerqué y vi solo formas y colores. No vi ningún contenido. Y resultó que era mi cuadro, pero estaba de lado, pegado, apoyado en la pared. Y por eso yo he girado este cuadro. Y por fin, en 1910, él pinta su primera acuarela abstracta. Es que el título del padre del abstraccionismo era discutido entre Kandinsky, Malevich, Mondrian y otros. Kandinsky, como decían sus amigos, un príncipe mongolio, estaba por encima de esta lucha, pero en una entrevista dijo que él pinta lo abstracto desde 1911. Y más tarde, cuando él sacó sus antiguos trabajos de una maleta, él saca esta acuarela y comentó, es mi primer trabajo abstracto. Entonces, creo que en el momento de la entrevista él se había olvidado de este trabajo. De este lienzo. Pero su vida no era lineal. Él probaba diferentes estilos. A veces pintaba algo abstracto y luego
volvía al objeto. A veces tenía trabajos zoomorfos. No es como Malevich. Malevich es un pintor manifiesto. Con su cuadrado negro, él declaró toda una ideología. Y Kandinsky no, Kandinsky estuvo buscando siempre. ¿Qué pasó luego? Pues esta nueva unión de pintores de Múnich se disolvió. Mejor dicho, Kandinsky lo dejó porque él ya tuvo otras ideas y se fue junto con Franz Marc. Este cuadro es de Franz Marc. Y los amigos organizaron una nueva unión y la llamaron Jinete Azul. Kandinsky recordaba que mientras tomaban café inventaron este nombre porque a Mark le gustaban los caballos, a mí me gustaba el color azul y lo llamaron así. A este grupo pertenecían Mariana Viriovkina, a Kandinsky, otros amigos, y no solo pintores, también artistas, actores, incluso bailarines. Además, Kandinsky se dedicó a, a la ilustración, a la educación, y él quería contar sobre el arte desde el punto de vista de un artista. Y entonces tiene lugar la primera exposición personal de Kandinsky. Ah, y la prensa alemana escribía mucho de él y lo criticó mucho, a veces incluso de una manera un poco fuerte. Él no entraba en discusiones, pero sus amigos sí. Leger, Apollinaire y otros lo defendían. Y el periodo del jinete azul está muy bien descrito por los críticos de arte europeos y hay toda una colección de trabajos de este periodo que se conservó gracias a Gabriela Münter. Ella conservó la colección en su casa cuando los nazis llegaron al poder. Ella recordaba que en el sótano guardaba los trabajos de Kandinsky y de otros pintores y la puerta estaba tapada por un armario grande. Y los nazis declararon que este arte era degenerativo. Y en Lembachhaus ahora se expone una gran colección de sus pinturas, igual que las pinturas de Franz Marc. Este periodo fue muy fructífero. Aquí ven unos ejemplos del periodo del jinete azul. Ah, Lo llaman el lirismo abstracto porque las líneas y formas son muy suaves, son líricas, son casi musicales. Aquí no hay nada frío, nada seco, parece que suena. Y otro momento importante es que en el año 1911 se publica su libro sobre lo espiritual en el arte. Y otro libro que traducido al ruso se llama Escalones o peldaños. Y en el primer libro, en su primera parte, Kandinsky habla de las bases del arte y en la segunda parte estudia el lenguaje de formas y colores. Voy a explicar un poco a qué se refería cuando decía espiritual. Puede asociarse con la religión, pero él decía, no podemos sentir como los antiguos griegos, no podemos vivir como ellos. Ah, y
luego escribe sobre los primitivistas, aquellos pintores puros, se negaban a lo externo y a lo accidental. Kandinsky, en este libro, trata de entender qué es lo esencial en el arte. Él decía que cuando pintas lo abstracto, tú te niegas a lo secundario. Tú vas a la esencia, tú buscas la esencia. Y poco a poco eh, te queda solo lo más importante en la impresión que quieres pintar. Para él esto es lo espiritual, es decir, el contenido interior de una obra de arte. El periodo del jinete azul terminó con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Kandinsky tuvo que volver a Rusia y muy pronto Franz Marc murió en la frente. Y el punto siguiente es Moscú, Malevich versus Kandinsky. Moscú recibió a Kandinsky ah, no como él esperaba porque había cambiado mucho. Kandinsky veía a Moscú como a su madre y claro que era época de la Primera Guerra Mundial, luego de la Revolución. Él organiza exposiciones, ah, enseña pintura y lo hacen profesor honorífico de la Universidad de Moscú. Y los pintores de Moscú, había muchos conocidos, y ellos veían a Kandinsky como un alemán. Y hay que decir que Malevich y Kandinsky se conocían y Kandinsky poseía un cuadro de Malevich. Malevich visitaba a Kandinsky en Alemania, pero los alumnos de Malevich polemizaban con Kandinsky. Aquí ven a sus alumnos, Suyetin y Chasnik, los alumnos de Malevich. Suyetin criticaba a Kandinsky por su misticismo y Chasnik participaba en las discusiones sobre lo espiritual. Otros alumnos criticaban a Kandinsky por su simbolismo y musicalidad. Lissitzky decía que su abstraccionismo era demasiado pintoresco. Para ellos, Kandinsky era demasiado simbolista. Vamos a comparar. Es un trabajo de Kazimir Malevich a la izquierda de 1915 y el trabajo de Kandinsky de 1914. Malevich es mucho más seco. Para Malevich, el abstraccionismo era como una ventana a un mundo nuevo. Para Kandinsky no. Malevich es una persona manifiesto. Kandinsky es mucho más complejo, que dudaba, que buscaba, que vivía la realidad con más sensibilidad. Malevich a la izquierda, Kandinsky a la derecha. Unas citas. Malevich decía: yo me convertí en un cero de formas. Y Kandinsky decía que una pintura sin objetos no es la negación del arte anterior, es una nueva rama de un gran árbol. También es interesante que su polémica siguiera un poco más tarde. El cuadro de Malevich, cuadrado negro del año 15. Y luego en el año 23 Kandinsky pinta un cuadro llamado Dentro del cuadrado negro.
Ellos polemizaban, eran oponentes, pero a mí me parece que aquí no hay mucha contrariedad. Malevich manifestó la llegada de una nueva era y Kandinsky irrumpe y rompe esta superficie. ¿Saben? Cuando ustedes están en un teatro y se apaga la luz y todo está negro, como en el cuadrado de Malevich, pero luego se encienden las luces y vemos algo nuevo, vemos un mundo nuevo. Kandinsky no le gustaba mucho la palabra abstracto, abstraccionismo. Él al revés decía, yo me dedico a un arte concreto. Decía que el arte siempre es construir un nuevo mundo concreto, no es copiar el mundo real. Pero este nuevo mundo concreto le dio la idea de hablar del arte concreto. En Moscú también sucedió un punto muy importante de la vida de Kandinsky, el encuentro con Nina Kandinsky, su segunda mujer. Nina le llamó para ayudar a un conocido y ella conocía a su sobrino en realidad. Y llamó por teléfono, Vasily Kandinsky cogió, supo que su sobrino había dado su contacto y al final Nina recordaba que dice que quería ya despedirse, pero Kandinsky de repente dijo que le gustaría conocerla en persona. Tuvo que esperar porque ella se fue de vacaciones y ellos se pudieron encontrar solo en otoño de 1916. Pero antes él escribió una acuarela llamada dedicada a una voz desconocida, a una voz desconocida. Y Nina recordaba, hay que decir que la diferencia de edad era de unos 30 años. La verdad es que Nina ocultaba su edad, no sabemos con exactitud, pero ella recordaba que Nina y sus amigas, hacían como un juego de oráculo. Y preguntaron, ¿con quién me caso? Y le contestaron, Vasily. Y fue muy decepcionada porque el nombre más de moda era Georgi. Am, y además hay que añadir que disputas, las discusiones entre los pintores se agravan. Kandinsky trabaja mucho y cambia la política del Estado. Am, la, la temprana Unión Soviética. Además, hay que decir que no era una persona que vivía de contactos. Era, bueno, no era solitario, pero era independiente. Y ah, luego tuvo problemas económicos y para finales de los años 20 él llega a la decisión de dejar Rusia. Y am, en cuanto a sus trabajos, yo creo que bajo la influencia de la vanguardia rusa, sus cuadros se hacen más abstractos y menos líricas, más secas. Son superficies y manchas muy contrastados, colores fuertes. Aquí también más geometría y menos líneas suaves.
Y así, en el año 1921, Kandinsky y su mujer reciben el permiso de salida y se van para Berlín. Y la última etapa es el periodo de lo abstracto a lo concreto. En realidad son dos partes, Bauhaus y París. Yo voy a hablar solo de lo más importante. Se va a Berlín. Allí él deja una galería alemana, más de 150 cuadros suyos para que los vendieran. Pero por la inflación, todo este dinero que la galería obtuvo se convirtió en nada. Y él tenía que ganar más porque tenía problemas financieros. Y entonces sus amigos, sus conocidos, lo invitan a Bauhaus. Gropius invitó y Paul Klee, su antiguo amigo. A la izquierda ven su carne de Bauhaus. Bauhaus primero se encontraba en la ciudad de Dessau, es un pequeño pueblo, pero luego se trasladó. No, primero estaba en Weimar, luego en Dessau. Y en Dessau, Gropius obtuvo el permiso de construir su propio edificio, que ahora alberga un museo muy bonito, el Museo de Bauhaus. Hay que decir que en Weimar todavía Bauhaus tenía la reputación de un lugar de escándalos. Sus alumnos se portaban como bohemios, llevaban pelo largo, uniformes militares donde ellos ah, escribían que estaban contra la guerra y, y los habitantes de Weimar decían a sus hijos que si portas mal, te voy a entregar a Bauhaus. Luego se trasladaron a Dessau. La situación siguió igual. Es normal, ¿no? Nuevos grupos, nuevos estilos. Es difícil que se acepten por la sociedad. Y en Dessau se publica el segundo libro de Kandinsky, El punto y la línea en la superficie, en 1926. Es un libro clave de teoría de la composición, la teoría de la percepción de color y forma. Yo creo que todo diseñador lo tiene que leer. La base de este libro son experimentos que hacía Kandinsky con sus estudiantes en Bauhaus, porque él impartía clases prácticas y también cursos teóricos. El sistema de enseñanza estaba basado en el diálogo. Los estudiantes ah, intercambiaban opiniones, ideas. Era una casa de construcción y de trabajo creativo común. En Rusia es muy conocido el libro de Eaton llamado El arte de la forma, pero cuando lees los trabajos teóricos de Kandinsky, sobre todo este libro, parece que hay mucha influencia entre Eaton y Kandinsky. Eran conocidos y seguramente
bebían del arte de cada uno y de las ideas de cada uno. Creo que Kandinsky también trajo muchas ideas de los suprematistas rusos. Este periodo de Kandinsky es mucho más geométrico e incluso arquitectónico. La síntesis de las artes que declaraba Bauhaus se refleja aquí. Por ejemplo, este cuadro se llama Círculo Azul. Es un trabajo absolutamente geométrico, no parecido a sus trabajos tempranos. ¿Qué pasa luego? En el año 33 al poder llegan los nazis, cierran Bauhaus. Ellos organizan la exposición del arte degenerativo, entrada libre, para burlarse, ¿no?, de ellos. Y Kandinsky entiende que hay que emigrar. Se tramita un visado suizo para él y su mujer y ayuda también a sus amigos y al final va a París, no a Suiza. Y el periodo de París es muy difícil para Kandinsky. Se queda sin contactos, sin amigos. Su vida, en primer lugar, está relacionada con Rusia y Alemania. Uno de sus trabajos que muestro se llama Poesía Redonda. Y otra acuarela que yo no he encontrado, pero se llama Cada uno por sí mismo. Pero yo creo que este segundo trabajo caracteriza muy bien los sentimientos que él experimentaba. Y todo el periodo de París es una vida de casi un ermitaño. Bueno, él viaja, se expone, su vida es activa, él trata de invitar a los emigrantes rusos a colaborar con él, pero no tiene amigos íntimos, no tiene lo que tenía en Alemania. Además, él recuerda que en una de las exposiciones, él había invitado a Alexander Benoit. ¿Recuerdan la polémica entre Malevich y Benoit? A Benoit le costaba aceptar lo nuevo en el arte y Benoit le escribió luego: yo admito que en teoría este tipo de arte puede existir como un arte verdadero, como una música que llamamos música pura, pero esto no concuerda con mi entendimiento y mi posibilidad de gozar de este tipo de arte. Y si no puedo gozar, entonces no puedo aceptarlo. Yo soy el que valora, uno que valora los objetos y no lo he encontrado en sus obras. Así que Benoit se quedó fiel a sí mismo. Y la última etapa de la vida de Kandinsky son trabajos, obras de los años 30 hasta el año 43. A los críticos de arte no suele gustar este periodo e incluso algunos se atreven a decir que el talento, la genialidad de de Kandinsky empezó a menguar, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que Kandinsky postuló en su libro, cuando decía que el abstraccionismo es un arte concreto, pues esto está muy bien encarnado en su último periodo. Él construía nuevos mundos, ya no pasaba del objeto a, a lo abstracto, no, eran nuevos mundos antropomórficos, zoomórficos, y curiosamente empezó a moverse de lo abstracto a lo concreto, a lo entero, lleno de detalles,
construyendo nuevos mundos Кажется, это artísticos. удивительное время и Y удивительное tiene una количество интереса и всего, descripciones a sus trabajos que вот то, también что son он muy конструировал в interesantes. своей работе, что его Él describe las formas произведения настолько abstractas como si конкретные, fueran качество, seres что ярче vivos. всего он Vasily реализовал как раз в Kandinsky последнее количество vivió en периодов. Он конструировал 1944 абсолютно новые миры. Он por не был un уже ictus. постепенно Y Nina абстрагируясь от формы Kandinsky реальности. Он dedicó toda конструировал su новые миры, и vida они a были очень promover яркими. Они стали su очень legado, аморфными. sistematizó sus Постепенно obras y стал двигаться от recibió todos los абстрактного к derechos конкретному, exclusivos para от publicar sus абстрактного к obras, абсолютно formó un цельному, catálogo очень насыщенному деталями de sus obras y otro концептуальному миру. catálogo Это было de потрясающе. obras falsas de Посмотреть на эти Kandinsky, así que se творчества, convirtió en una интересные формы. monopolista de la У дочери herencia есть описание de Vasily ее Kandinsky. работам, и они Luego просто ella потрясающие, murió потрясающие. trágicamente Он описывает en su абстрактную casa en форму так, Suiza. как будто Ella бы era muy она не rica porque существует. las obras de Kandinsky eran muy caras. Кандинский Es умер una в historia 1940 году. turbia, no se sabe por qué murió. Le gustaban Нина mucho los Кандинская diamantes, ella compraba посвятила всю muchos оставшуюся жизнь diamantes y a lo mejor продвижению этого наследия, algún систематизированию его работы. criminal Более того, entró en su после casa, того, как она pero получила Всемирную no памятную robó ningún награду за cuadro. публикацию его работы, она No se составила sabe qué каталог его работ pasó. и Hay поставила versiones каталог absolutamente 4 работ fantásticas. Кандинского. Таким образом, в Algunos общем, она incluso стала dicen фактически que монополистом los в наследии Василия Кандинского. que no estaban И contentos con el следующее monopolismo de Nina покойного Kandinsky, своего канинского царя, уже очень querían que богатая семья. muriera, pero Они от no своей se смерти sabe. очень сильно выросли Y в yo цене. terminaría А, esta charla И con la idea от чего siguiente. погибла вся El бесперебойность была abstraccionismo раскрыта. cambió todo el Ну, она siglo покупала XX. бриллианты, любила El бриллианты. Говорят, abstraccionismo что puede ser muy возможно, diferente. его Yo были espero разные que hoy yo ценности. haya podido mostrarles Злоумышленник cuántos проникся lenguajes до puede tener el arte этим. abstracto. И Y con su ни ejemplo одна de из un работ не solo совпала. pintor, Некоторые говорят, что совпало Vasily что-то вроде Kandinsky. бриллиантов, некоторые Cuántas говорят что-то вроде того, posibilidades, совпало ничего. И, в oportunidades общем, очень plásticas, много artísticas версий, сплетен, tiene есть версии esta совершенно dirección, фантастические. este Кто-то говорит, estilo de что arte. недоброжелатели Y тогда yo creo que el Кандинского diseño называла, no habría podido existir признавала, являясь si no монополистом в hubiera области работ pintores единства, у como которого были какие-то Kandinsky. Muchas собственности, gracias por хотели ее su смерти. Ну, в atención. общем-то, так и осталось загадкой. А, Хочу закончить такой мыслью, Muchas что gracias. абстракционизм, он, безусловно, Ya no queda совершенно tiempo изменился за para las preguntas. И Es verdad, абстракционизм, es он verdad. бывает максимально Mm, разным, он был очень pero yo разным. И tampoco veo надеюсь, что сегодня preguntas. мы Muchas сможем gracias por показать, una conferencia tan сколько разных interesante. языков может Gracias a быть у todos y абстрактного todas por искусства su на примере atención. одного единственного Les художника deseo Василия buena Кандинского. И tarde сколько y espero возможностей, que nos сколько volvamos a фантастических ver y художественных sigamos hablando возможностей del abstraccionismo. Y есть muchas в этом gracias направлении. Ну a и, la конечно, representación de la наверное, в Universidad de San конце, мне кажется, Petersburgo en что Barcelona. дизайн как вид человеческой деятельности был бы совершенно сегодня Muchas gracias. невозможен, если бы у нас не было таких художников. Спасибо большое.